Hola, ¿cómo están? Nos alegra nuevamente poder reunirnos para que sigamos estudiando la palabra. Nuevamente les reitero, nuestros pastores les envían un saludo muy especial, están también muy pendientes de todo este proceso y nos alegra que estén allí involucrados. Bueno, hoy vamos a tener una nueva clase. Quisiera que iniciáramos con una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos a estudiar tu palabra. Te pedimos, ayúdanos, Señor, para que toda distracción se quite, todo lo que traiga ansiedad, preocupación. Hoy en el nombre de Jesús le ordenamos que se vaya y pedimos, Señor, que nuestra mente esté dispuesta, nuestro corazón atento también, para que podamos recibir esa semilla que es tu palabra. Hoy permítenos entenderla en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante. Cada tema se va complementando. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad que tenemos como creyentes. Cuando hablamos de la autoridad del creyente, hablamos de el Hijo de Dios. Un creyente está sentado en los lugares celestiales con Cristo y ese es un lugar de autoridad, es un lugar de honor, de privilegio. Desde allí nosotros tenemos esa autoridad delegada. Estamos sentados juntamente con Cristo y desde allí reinamos. Y es importante entender esto porque hay algo que vamos a estar viendo y es el hecho de nuestra verdad posicional. Y es que cuando recibimos a Cristo, ahora estamos en Cristo. Y la palabra dice que Cristo está sentado juntamente, está sentado al lado del Padre y nosotros estamos sentados juntamente con Cristo allí en los lugares celestiales. Como hijos de Dios estamos en ese lugar, en esa posición de autoridad. Nuestro objetivo es responder qué es autoridad y cómo puedo ejercerla en Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la autoridad y sé que todos tenemos ya una idea en nuestra mente y por lo que hemos experimentado sabemos qué es autoridad, pero también necesitamos ver esa autoridad en Cristo, cómo funciona. ¿Cómo funciona esa autoridad que ya se nos fue entregada? Pablo, cuando habla acerca de esto en Efesios, y dice en Efesios 1:3, van a haber muchas citas. Voy a tratar de leerlas algunas para que tomen nota, algunas sí las traigo en las diapositivas, pero pues la idea es que podamos hacer el ejercicio después de terminada la clase de ir repasando cada una de esas citas. Y Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo ya con toda bendición espiritual y parte de esas bendiciones es la autoridad. Estamos en autoridad. Entonces, todo lo que Dios tenía que hacer ya fue hecho y ahora fue entregado a nosotros y ahora nosotros debemos ejercer esa autoridad. Para hablar de esto, pues vamos a hablar de qué es autoridad. Entonces, la autoridad es un poder delegado. Sencillo. ¿Qué es autoridad? Un poder delegado. Cuando hablamos acerca de esa palabra poder es tener la capacidad o facultad de hacer algo, hacer determinada cosa sin que nada lo impida. Es un poder delegado, pero esta definición la complementamos con el hecho de que el valor de la autoridad depende de la fuerza que lo respalda, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Cuando vemos un oficial de tránsito y sabemos que hay alguien que está intentando parar el tránsito, pero no está en su uniforme y trata de detener a un vehículo, pues si uno ve a una persona normal tratando de detener un vehículo, no se va a detener. Pero cuando él está con su uniforme, entonces la autoridad delegada que él tiene ahora le da esa posibilidad de ejercer sin limitaciones la autoridad que ya no es por él, sino es por quien le entregó esa autoridad. Entonces ese oficial de tránsito tiene autoridad no por lo que él es, sino por a quien representa. Nosotros tenemos una autoridad. Esa autoridad es una autoridad que nos fue entregada. Entonces, cuando hablamos acerca de autoridad, ¿a quién le pertenece la autoridad? Pablo, cuando habla acerca de esto, nos habla acerca de que como hijos nosotros hemos sido puestos en lugares, no solamente sentados juntamente con Cristo, sino hemos sido puestos en lugares de autoridad. Y hablamos acerca de hijos. Cuando hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios. Y como hijos ahora somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y parte de esa herencia es la autoridad que nos fue entregada. Y vamos a ir viendo un poco acerca de esto. Entonces fuimos hechos criaturas nuevas, ahora en Cristo somos nuevos, somos hijos de Dios y ahora se nos entregó una autoridad. Esa autoridad nos la da
Dios se la dio a Cristo, a Jesús, y Él nos la entregó a nosotros como iglesia. Por eso tenemos esa autoridad que es delegada. Entonces, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y si usted lo piensa, la autoridad que le fue dada a la cabeza afecta al mismo cuerpo. O piénselo, si usted abre una cuenta de ahorros, ¿usted abre una cuenta de ahorros para su cabeza y otra para su cuerpo? No, ¿cierto? La cuenta de ahorros es para tanto la cabeza como para el cuerpo. Y así mismo funciona la autoridad que nos fue entregada en Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, y la iglesia que es su cuerpo. Nosotros ahora estamos puestos en autoridad. Y Pablo se lo dice en Efesios 1:22, dice: Dios ha dispuesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio ¿de quién? De la iglesia. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, y también es quien le da plenitud a todas las cosas en todas partes en su presencia. Y Efesios 2:6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, y dice, y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. ¿Cuál es nuestra realidad posicional hoy en día? Es el hecho de que nosotros estamos en Cristo, sentados juntamente con Él, justificados, perdonados. Y ahora dice la palabra que se nos entregó una autoridad. Esa autoridad es una autoridad que nos fue delegada. Pero alguien puso un ejemplo y me gustó. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver esas novelas mexicanas, bueno, no solo mexicanas, sino en muchos lugares en donde está la heredera, es algo como Cenicienta, no, ella es dueña de todas las cosas, pero ella no lo sabe, y ella es como si fuera la sirvienta, y todo el pueblo sabe que ella es la dueña de todo, pero nadie se lo dice, y entonces el que domina todas las propiedades hace hasta lo imposible para impedir que ella se entere que ella es la dueña. Es una novela y toda, pero así funciona el diablo. El diablo trabaja todo el tiempo buscando que nosotros ignoremos que tenemos una autoridad y que ejerzamos esa autoridad. Y él está complacido con que estemos distraídos en redes sociales, distraídos con problemas, y olvidemos que tenemos una posición, que estamos en Cristo. Y es lo que a él le conviene, pero a nosotros nos conviene es recordar quiénes somos y en dónde estamos y cuál es la autoridad que nos representa. Y por eso cuando hablamos acerca de esto, los creyentes podríamos hablar de que hay tres tipos de creyentes. Lo menciona Kenneth Hagin, enseñaba acerca de esto, y él decía, hay unos que son militantes, que simplemente son creyentes que aún no están sentados en ese lugar porque no lo saben, no lo entienden, porque simplemente conocen algo del Señor, pero realmente no entienden. Hay también parte de creyentes de iglesia que son derrotados, que son esos creyentes que ignoran totalmente la obra de la cruz, ignoran, aunque creen en Cristo, aunque creen en que el Señor fue a la cruz, ignoran que está sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, y por ignorancia o simplemente por descuido no asumen esa autoridad. Pero hay otros creyentes que son triunfantes, que son aquellos que han entendido su posición en Cristo, que entienden que son autoridad, que ahora ellos están sentados en un lugar de autoridad y la ejercen, no solamente la conocen, sino que ejercen esa autoridad y están en victoria, están caminando en las promesas y disfrutando de poder ver que esas promesas se hacen una realidad. Entonces vemos que podemos ser creyentes y ser hijos de Dios y tener todos los derechos, pero por ignorarlos o por simplemente no ejercer esa autoridad, pues no disfrutar de todo lo que ya se nos fue entregado. Y la palabra lo dice, lo vimos en una clase anterior, el heredero, aunque es, cuando es niño, aunque es heredero y dueño de todo, en nada difiere del esclavo. Tú y yo tenemos que madurar, crecer, entender cuál es nuestra autoridad para ejercerla. ¿Cómo ejercer la autoridad si no conocemos cuál es la autoridad que nos fue entregada? ¿Cierto? Y es lo que vamos a empezar aquí a resolver. Para entender esto, simplemente y de manera muy breve, debo entender que tenemos una autoridad sobre todos los poderes de las tinieblas, pero ¿y esos poderes de las tinieblas de dónde salieron? ¿Será que Dios creó al diablo? Tal vez allí ustedes están pensando cuál sería la respuesta, y la respuesta es fácil: no. Dios creó a un ángel de luz, se llamaba Luzbel, y solamente les voy a hacer referencia a dos pasajes. Ezequiel, el capítulo 28,
bueno que lo puedan leer allí. Allí habla de quién era ese ángel perfecto que Dios creó. Y solo leo un versículo allí en Ezequiel 28, el verso 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. O sea, Luzbel, ese ángel de luz que fue creado. Y dice: hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces, ¿quién es este personaje que está detrás de bambalinas siempre tratando de afectar la humanidad, que conocemos como el diablo? Un ángel de luz que un día se rebeló en contra de Dios. Y Isaías, el capítulo 14, el verso 12, también lo pueden leer allí más ampliamente, pero solo traigo un par de versículos. Dice Isaías acerca de él, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y allí empieza a hablar acerca de por qué ahora este hombre, este ángel de luz, que los estudiosos hablan acerca de que él muy seguramente tenía una autoridad muy grande a causa de que era como el director de alabanza, era alguien que tenía la adoración, a cargo la adoración de Dios. Y este ángel de luz se llenó de orgullo y se rebeló en contra de Dios, y se rebeló con una parte de los ángeles, y allí es donde aparece esta fuerza que ha estado siempre allí detrás de bambalinas, como decían, tratando de operar en contra de la iglesia y tratando de dominar la humanidad. Y cuando hablamos acerca de esto, este personaje, sus nombres, los nombres que la escritura le da, hablan acerca de cuál es su naturaleza. Cuando hablamos acerca de esos nombres, la palabra le dice que es el adversario, que es el ladrón, que es homicida y mentiroso. Y allí ustedes van a ver algunos versículos en donde la palabra le menciona así y habla de que solamente hay hijos de Dios, y hay los que no son hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios son hijos del diablo, así lo menciona la palabra. Y ese es homicida y mentiroso, acusador de los hermanos, engañador, ángel de luz. Dice que se viste como si fuera ángel de luz. Príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire. Bueno, la palabra le da ciertos nombres, y solo traigo a colación esto rápidamente porque queremos saber de dónde salió. Salió Satanás. Fue un ángel que tenía una responsabilidad y un privilegio, pero que se enorgulleció, se llenó de orgullo y se rebeló en contra de Dios. Y cuando hablamos acerca de esto, no quiere decir que hubo una pelea y una confrontación, no. Simplemente cuando se enorgulleció y se rebeló contra Dios, Dios simplemente lo sacó y lo excluyó. Ahora, él tiene pues obviamente mucho que estudiarse, hay mucho que hablar, pero no nos vamos a detener en ver al diablo, sino que vamos a detenernos en pensar y en poder aprender mucho acerca de cuál es nuestra autoridad sobre el diablo, cuál es nuestra autoridad sobre los poderes de las tinieblas, cuál es nuestra autoridad en esta vida, qué es lo que nos interesa que podamos construir. Entonces, ¿cómo se perdió esa autoridad? Si la autoridad nos fue dada, entonces, ¿qué sucedió con esa autoridad? Y ustedes recordarán allí, el salmista habla acerca de la autoridad que nos fue dada. El Salmo 8, el verso 4 al 6, voy a leerles desde el 5, dice: sin embargo, habla del hombre, lo hiciste un poco menor que Dios. Lo coronaste de gloria y honor, lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Piensen en esta declaración que hace el salmista. Dice que Dios nos hizo a nosotros un poco menor que Dios. Nosotros somos creación de Dios y estamos por encima de los ángeles, pero estamos un poco menor que Dios. Lo que quería Satanás era colocar su trono por encima de Dios, más quería la adoración, quería ser como Dios. Pero ahora Dios a nosotros nos crea y nos hace a su imagen, conforme a su semejanza. Y nosotros sí tenemos su imagen y su semejanza, lo que quería tener el diablo. Ahora nosotros en nuestro lugar, Dios nos puso en un lugar para que fuésemos autoridad. Eso fue en el huerto de Edén, y nos entrega toda la creación. Génesis 1:26 lo narra y dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo. Y ahí habla acerca de la autoridad que nos fue entregada, ¿sí? Entonces todo le fue entregado a
a Adán y a Eva, ellos fueron puestos allí en autoridad, se les entregó absolutamente todas las cosas. Y un periodista, Kenneth Hagin, hace un comentario acerca de que un periodista escribió algún día: si Dios es todopoderoso y maneja el universo, ¿por qué no pone fin a las guerras, a la pobreza y a la muerte de los bebés inocentes? Y pareciera una pregunta como con mucho peso. Pero él mismo contestaba allí, Kenneth Hagin, y decía: si hubiera conocido a Dios y leído la Biblia, entendería que Dios, cuando hizo todo, dijo que era bueno, que estaba bien todo, y le entregó la autoridad al hombre. Pero esa autoridad, después el hombre, por engaño, se la entregó, se la cedió a Satanás. Y desde entonces Satanás ha sido quien ha estado fraguando, motivando absolutamente todas las cosas que han hecho que este mundo hoy en día esté en la decadencia en que está, porque pues él sabe que le queda poco tiempo y su propósito no ha sido el gobernar, el hacer cosas para el bien, sino que por el contrario ha sido ser adversario, contrario a la obra de Dios, tratando de oponerse a los hijos de Dios que sí tienen su imagen de Dios, que sí tienen su semejanza, que representan su autoridad, que están investidos con ella. Entonces, al colocar este contexto, vemos que la autoridad fue usurpada por Satanás. De hecho, cuando Jesús es tentado por el diablo lo lleva a un lugar alto y le muestra los reinos y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, porque yo soy el dueño de todos estos reinos. Y Jesús no lo corrige. Jesús le dice: no, todo esto es de Dios. No, porque sabíamos, por lo que ya habíamos comentado, que en el momento en que Adán, por desobediencia, entrega esa autoridad, cede y entrega esa autoridad, el diablo se adueñó de ella y empezó a obrar. Entonces vemos que Jesús corrobora el hecho de que él sí es conocido como el príncipe de este mundo, que él ha tenido una autoridad ahí usurpada. Pero detrás de toda esa autoridad hay muchos mitos. Obviamente el diablo siempre se va a mostrar de manera muy fuerte, muy grande, porque pues a él le interesa que su imagen, ¿cierto?, tiene un marketing bien grande. No ignoramos sus maquinaciones, pero entendemos que como hijos de Dios, nosotros estamos puestos en autoridad sobre él. Y nosotros tenemos una autoridad que ya nos fue delegada. Y esa autoridad no depende de nosotros, depende de quien nos respalda, de quien nos la entregó. Tú y yo tenemos autoridad y podemos andar y vivir en esa autoridad, no por lo que nosotros somos simplemente, sino por quien nos la entregó. Porque ahora, como hijos de Dios, estamos en una posición que nos permite ejercerla. Y por eso les decía, ¿cómo se perdió esa autoridad? Génesis 3, 6 al 7 nos habla un poco acerca de ese momento en donde ceden a los argumentos del diablo. El diablo los engaña para tomar de un fruto, de un árbol que era el único por el cual Dios les había dicho que no debían comer, pero al haber cedido a ese momento y haber desobedecido y puesto en tela de juicio lo que Dios les había dicho, cedieron su autoridad. Allí entonces el diablo toma ese control, por decirlo así, de la autoridad, y ha hecho pues todo lo que hasta hoy hemos visto. Allí perdió el hombre la autoridad. Y cuando hablamos acerca de esto, es importante que nosotros hagamos distinción de lo que sí puede hacer el diablo y lo que no puede hacer. Hay un versículo que está en 2 Corintios 4:4, dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces vemos en Corintios, Pablo dice que el Satanás, quien es el Dios de este mundo, ¿qué ha hecho? Ha cegado la mente por engaño desde ese momento del Génesis. Desde allí ha estado trabajando allí detrás de bambalinas, buscando enceguecer la mente y la conciencia del hombre, alejándolo de Dios y de su propósito, buscando que cada día el hombre sea orgulloso como él lo es y busque independizarse de Dios, influenciándolo. Pero entonces aquí quiero que hagamos distinción rápidamente de qué es lo que el diablo hace, cómo es que trabaja el diablo. El diablo lo que busca siempre es influenciar al hombre, pero influenciarlo en su alma, en su cuerpo, ¿cierto? En su mente, sus emociones, su voluntad.
Pero cuando hablamos de hijos de Dios, hablamos de que no puede influenciar en su espíritu, solamente es en su alma y en su cuerpo. Los cristianos no pueden ser oprimidos, influenciados, o sea, pudieran serlo, oprimidos, influenciados, obsesionados, que es algo externo, pero nunca podrían ser poseídos. Y ya les voy a explicar por qué esos términos tal vez los hemos escuchado y los pudiéramos tener en nuestra mente, pero vamos a como aclararlos para poder entender bien lo que quiere decir. Y esa opresión, esa influencia del diablo disminuye o desaparece en la medida en que maduramos en Cristo y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es importantísimo que lo entendamos. Entonces, el diablo siempre va a tener alguna posibilidad de actuar en la medida en que nosotros estemos actuando lejos de la palabra de Dios. Cuando empezamos a actuar fuera de la palabra de Dios, Él empieza a tomar argumentos para buscar influenciar. Entonces, ¿cómo funciona esta influencia? Y en esto lo voy a mencionar rápidamente, les quedan las diapositivas para que lo puedan repasar. Y el diablo lo que hace es oprimir, obsesionar o traer posesión. Pero cuando hablamos acerca de los creyentes, Él nunca podrá tener una posesión. Y vamos a pasar rápidamente esas diapositivas para verlo. Entonces, lo primero es que la opresión. ¿Qué es opresión? ¿Qué es esa opresión e influencia, que es parte del actuar del diablo sobre los creyentes? Y comienza como si fuese un pensamiento, una idea, un sueño, como un comentario, palabras. Empieza a influenciar a la persona. El diablo está por fuera, no está dentro del creyente. Entonces lo que hace es que empieza a colocar ese tipo de influencias, de pensamientos, tratando de sacarnos de nuestra identidad en Cristo, tratándonos de hacer olvidar que en nosotros ya no hay temor, que en nosotros hay una nueva naturaleza, y lo que él empieza a hacer es a colocar ideas, esas ideas que empiezan aún en primera persona, esas ideas que a veces nos hacen dudar acerca de ¿será que yo sí soy salvo? ¿Será que yo sí fui perdonado? ¿Será que lo que hice realmente sí tiene perdón? Y él empieza a colocar esas ideas que nos llevan a dudar de lo que ya Dios nos dijo. O esas ideas en donde tal vez te dice, tú no eres valioso, no sirves, deberías suicidarte. Y a veces esas palabras que él empieza a colocar en nuestra mente vienen en primera persona, como si yo dijera, me voy a suicidar. ¿Por qué? Porque es parte del plan y del propósito de él. ¿Cómo obra él en los creyentes? Lo que busca es traer esa opresión, esa influencia, influenciarnos. Ustedes ven un ejemplo de esto cuando Pedro, el Señor Jesús, le habla acerca de lo que ha de suceder y les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dicen, tú eres... la gente dice que eres que eres un profeta, que eres Moisés, que eres Elías, y él dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Redentor, ¿cierto? Él declara que él es el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, muy bien, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús sigue hablando y le dice, bueno, no, voy a tener que padecer, voy a ser entregado en las manos de los judíos para ir a la cruz, y les cuenta parte de lo que era el propósito. Y Pedro en ese mismo instante le dice, Señor, no te pase eso, y empieza a reconvenirlo para que eso no lo haga, y el Señor lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino la de los hombres. En un momento tiene una revelación, ¿cierto? Pedro diciendo, tú eres el Hijo de Dios, y se alaba su declaración porque dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y al momento el Señor lo está reprendiendo y le está diciendo, apártate de mí, Satanás, porque la declaración que ahora hacía Pedro no era una declaración de Pedro, sino que era influenciada por alguien externo. Allí vemos que Pedro no estaba poseído, ¿cierto? No estaba dominado, pero sí estaba influenciado. Había una idea que es en lo que trabaja el diablo. Por eso debemos trabajar mucho en nuestra mente, en no permitir que ideas y pensamientos que están fuera de la palabra vengan a nosotros y se queden allí y hagan nido. Lo segundo es que él trata de obsesionarnos con ideas. Él trata de colocar esas ideas, esos pensamientos que a veces se hacen fijos en nuestra mente y que son tan constantes que llegan a minar nuestros pensamientos, a generarnos ideas incorrectas sobre cosas que nunca haríamos de una manera
coherente. Por ejemplo, empieza a colocar en ti el hecho de que tienes un hogar, tienes una esposa, y entonces empieza a colocar allí pensamientos de tu esposa ya no está tan joven, ¿no? Ya no está tan bonita, ya no es tan amable, ya no es tan cariñosa, ya no tienen en intimidad lo mismo de siempre, no sé, y empieza a colocar ideas, hasta que las convierte de una manera tan obsesiva y tan constantes que empieza a sembrar esas ideas, pero mira a la vecina, mira esta, mira aquella, y esta sí te trata bien, y empieza a colocar esas ideas hasta que empieza uno a aceptar esa idea como si fuera un pensamiento que uno ya tiene, hasta terminar en divorcio, no sé, en adulterio, en muchas cosas. Y este es un ejemplo simple, pero hay muchas cosas en nuestro diario vivir en las cuales él empieza a colocar esas ideas. Por ejemplo, empieza a colocar ideas de suicidio. Esas ideas de suicidio, y entonces no vales, no sirves, tú no puedes, tú no vas a lograrlo, tú de aquí no vas a salir, esto no va a cambiar. Y cada día esa idea, y empieza a obsesionarte con ese pensamiento. Pero cuando tú notas eso, ves, no es algo interno, es algo externo que empieza a tratar de sembrar esas ideas. Entender cómo funciona el ataque del enemigo es bueno, porque así podemos advertirlo y rechazarlo. Y lo tercero es que puede hacer el diablo es la posesión, pero esto no habla de un hijo de Dios, ¿cierto? En un hijo de Dios esto no se ve. ¿Por qué? Porque poseído es estar bajo el poder o bajo la influencia de un demonio, y un cristiano no puede estar porque ha nacido de nuevo, y dice la palabra en 2 Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora el Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón, y ahí donde está el Espíritu hay libertad, así que allí el diablo no puede vivir, habitar. Entonces, ¿él qué puede hacer? Buscar externamente cómo nos influencia. Y hago este paréntesis solamente para entender cómo funciona ese ataque del diablo, cómo es que trabaja él. Ahora, cuando ya entendemos esto, nosotros vemos que cómo podemos reconocer cuál es esa voz externa que no es ni siquiera de nosotros mismos, que no es de Dios, ¿sí? No es del Espíritu, sino que es del diablo. Y Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad. ¿Cuál es la forma fácil de identificar que esas ideas son ideas que provienen del diablo? Pues todo aquello que no esté alineado a la palabra, ya sabes de dónde viene. Esas ideas de suicidio, de divorcio, esas ideas de hacerle daño a otro, esas ideas de estoy mal de dinero, entonces ¿qué hago? Hay esta oportunidad para hacer este ilícito, entonces ahí eso es una oportunidad, qué bueno, Dios cómo me bendice y me da oportunidades. No, tú y yo sabemos cuando algo se sale de esa línea de la palabra, y entonces allí tenemos que actuar entendiendo que si no es alineado a la palabra, sabemos que esa influencia es una influencia que proviene del diablo. Hay muchas cosas a las cuales nosotros le atribuimos al diablo, ¿cierto? Porque le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa, ¿cierto? Entonces cometimos y decimos, no, es que el diablo fue el que me influenció, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que la palabra nos dicen que son obras de nuestra carne. Y ya no somos nosotros, dice la palabra, que nosotros ya nacimos de nuevo, ¿cierto? Y que debemos hacer morir las obras de la carne, pero es importante entender que muchas de las obras que hacemos no son simplemente el resultado de la posesión del diablo, es que el diablo me obligó a hacer, no. Es que nosotros nos dejamos influenciar y dejamos de alimentar nuestro espíritu, y cuando nuestra carne se fortalece, sus obras afloran, ¿cierto? Y Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿sí? Se oponen. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, ¿qué hace el diablo? Pues procurar siempre influenciarnos, y si nosotros no tenemos una comunión con Dios, pues nuestra carne va a estar fortalecida y sus obras se van a hacer evidentes, se van a manifestar, ¿cierto? De lo que estás lleno, eso es lo que va a salir. Por eso es lo importante entender nuestra posición en Cristo, esa posición. Y hoy vamos a entender cómo se recuperó esa autoridad. Claro, vimos
esa autoridad nos fue entregada a nosotros como hijos. Como hijos, en la caída de Adán se cedió esa autoridad al diablo. El diablo ha aprovechado esa autoridad durante todos estos años para destruir la humanidad, para destruir al hombre. Pero ahora, ¿cómo se recuperó esa autoridad? Esa autoridad se recuperó, se devolvió a través de la obra de Jesús. Romanos dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces ahora Dios nos devuelve la autoridad a través de Jesús. Jesús, que paga por nuestros pecados, ahora nos entrega su autoridad, esa autoridad delegada. Recuerden, fue entregada primeramente por el Padre a nosotros. Fue cedida allí en el Edén, pero ahora a través de Cristo esa autoridad es nuevamente recuperada. Ahora nosotros estamos en autoridad, ¿cierto? Nuevamente el Padre ahora nos delega esa autoridad. ¿Se acuerdan que autoridad estamos hablando de que es un poder delegado? Ahora se nos volvió y ese poder no es por lo que somos nosotros simplemente, sino es por quien nos entrega esa autoridad. Ahora tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios ahora tienes una autoridad porque fuiste perdonado, redimido y ahora esa nueva naturaleza te da una identidad. ¿Cómo se recuperó esa autoridad? Mateo, el capítulo 28, el verso 18 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad? Toda es toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan. Y al final dice, y estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Vayan y hagan discípulos, háblenles, ¿cierto? Oren por ellos. De hecho, la palabra dice que los que creen, y ahorita lo vemos, en mi nombre harán. Entonces hay una autoridad que allá se nos fue dada. Nuevamente se nos delegó una autoridad perdida antes en Edén. Ahora el diablo con esa autoridad usurpada ha podido moverse en este mundo, pero ahora esa autoridad en Cristo se nos fue dada. Entonces debemos tener claro parte de lo que es nuestra identidad. Por eso hay palabras, hay pasajes que nos debemos aprender. Y quisiera proponerles 3 pasajes. El primero está en Primera de Juan 4:3. Primera carta de Juan, capítulo 4, el verso 3. Y dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Lo primero que yo no puedo olvidar es que es mayor el que está en mí. ¿Quién está en mí? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Cuando yo recibí a Cristo y nací de nuevo, ahora el Espíritu Santo habita en mi corazón. Y la palabra dice que son las arras de la salvación. Es ese adelanto que nos garantiza que vamos a la vida eterna, que fuimos salvos. Y dice, lo primero que yo no debo olvidar para ejercer mi autoridad es entender que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Dios tiene toda la autoridad y esa autoridad está delegada en ti y se reconoce en el hecho de que el Espíritu Santo está dentro de ti. Segundo, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y lo dice Romanos 8:37, somos más que vencedores. Ahora no eres vencedor por lo que tú haces, somos más que vencedores. Más que vencedor quiere decir que Cristo fue el que peleó y ahora nos entregó a nosotros la autoridad, ¿cierto? Los boxeadores, los dos van, pelean y cuando terminan uno de los dos gana, le entregan el cheque, pero la esposa de ese va, le quita el cheque y ella ahora es más que vencedora, porque ella no peleó, pero ahora tiene el premio. Tú y yo ahora tenemos el premio, no tuvimos que pelear, la pelea la dio Cristo en la cruz y ahora tenemos la autoridad. Así que no tengas miedo, no tengas temor. Ahora tienes autoridad, ya no estás en temor. Segundo, el Señor es quien está contigo, es tu ayudador y entonces no debemos temer. Hebreos 13:5 en el verso 6 dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Entonces, cuando hablamos de autoridad debemos entender que quien nos respalda es Dios. Él es quien me ayuda. Tremendo eso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué temer? ¿Cómo ejercer esa autoridad? Ahora, tengo una autoridad que me fue delegada, que me fue entregada, que la conquistó Cristo en la cruz, ¿cierto? Pero ¿cómo la ejerzo? Y voy a dejarles varias citas que son importantes que las puedan estudiar y que las puedan meditar porque nos van a dar mucho peso en todo lo que es nuestra autoridad.
pero ejerzo mi autoridad, uno, a través del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es una autoridad legal, es un derecho legal que nos fue entregado. A nosotros se nos dio un derecho legal que es usar el nombre de Jesús. Un nombre tiene autoridad. Por ejemplo, cuando decimos que alguien es el alcalde, entonces sabemos que ese cargo de una persona natural le da cierta autoridad. Pues el nombre de Cristo es una autoridad en este mundo, en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Ese nombre nos fue entregado. Y por eso Juan dice, Juan 14:14 dice, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. En el capítulo 16 de Juan dice, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Dice, no lo han hecho antes, pero pidan en mi nombre y recibirán todo lo que ustedes quieren en abundancia. Su nombre está por encima de todas las cosas. Filipenses dice eso, dice que ahora, por tanto, Dios elevó a un lugar máximo de honor a Jesús y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Ese nombre es el que respalda nuestra misión en la tierra. Ese nombre es el que nos da a nosotros el respaldo, la autoridad, que nos da a nosotros la fuerza. Es el nombre de Jesús. Es como esa vestidura que tiene el policía de tránsito que lo hace representar una autoridad mayor y que le permite ejercer y poder poner en orden las calles, poder ejercer esa autoridad. Tú y yo tenemos estamos vestidos de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, habita en nosotros y entonces ahora estamos en Él. Y es el nombre de Jesús es un arma de defensa. En el nombre de Jesús tenemos autoridad y ese nombre está dado para que ejerzamos autoridad. Lo segundo es que ejercemos la autoridad a través de la sangre de Jesús. Es entender que la sangre de Jesús fue el pago que limpia completamente nuestros pecados. Nos redimió con su sangre, porque la redención habla acerca del pagar el precio, y Jesús lo que hizo con su sangre fue pagar el precio, y esa sangre es ese símbolo en los dinteles de las puertas que en el tiempo de los hebreos colocaron para que el ángel de la muerte pasara derecho. La sangre es lo que nos cubre y que nos justifica, y ahora Cristo no nos ve a nosotros, ahora Dios no nos ve a nosotros, sino que nos ve a través de Cristo por su sacrificio, porque su sangre fue la que nos limpió. Esa sangre pagó el rescate por nosotros y su sangre ahora nos marca esa ruta al Padre. Entonces, primero, a través del nombre de Jesús tenemos la posibilidad de ejercer autoridad. Segundo, a través de la sangre nos da a nosotros esa autoridad. Lo tercero es hablar palabras de fe. ¿Cómo ejerzo mi autoridad? Hablando palabras de fe, porque nosotros, cuando hablamos acerca de la palabra, nos dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. Y cuando habla acerca de esto, no habla acerca de que nosotros ejerzamos una pelea física. De hecho, la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Habla de poderes espirituales y siempre nos habla acerca de pelear, pero cuando habla de pelear, habla acerca de la fe. ¿Cuál es tu pelea? Tu pelea es que te mantengas en la fe. Que te mantengas siempre lleno de esa fe, esa convicción, siempre. Y la única forma es que te llenes de palabra. Entonces lo primero es, habla palabras de fe. Debemos confesar todo lo que Cristo dice que somos, porque lo que la palabra dice que soy, eso soy. No lo que la gente dice, no lo que una sentencia dice, no, lo que dice la palabra de Dios, eso soy. Y si yo voy a empezar a cambiar esa manera de pensar, voy a ejercer esa autoridad. También es orar con autoridad, es hablar la palabra, pero orarla con autoridad. Una forma de ejercer esa autoridad es orar en el Espíritu, orar en otras lenguas, lo vamos a ver más adelante. Empezar a orar, si tú oras en otras lenguas, hazlo, es importante. En la oración es donde se ganan las batallas, orando, declarando la palabra, entonces hablando lo que Dios dice de nosotros. Y también ahora ejercemos nuestra autoridad cuando andamos en una actitud de perdón. Cuando tú y yo actuamos de una manera entendiendo que fuimos perdonados y como fuimos perdonados, ahora nosotros perdonamos a los demás. Y ahora los perdonamos no porque
porque sea un requisito, porque es que entonces Dios no me ama, Dios no me ayuda. No, es que por cuanto el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, ahora ese amor nos permite expresarlo a través del perdón. Y una forma de ejercer autoridad es quitando todo argumento que en nosotros a veces guardamos en resentimiento, en amargura, porque tenemos cosas contra otras personas. Asegurarnos de no tener resentimiento en el corazón es importante. Ese amor de Dios ya fue derramado. Para terminar, es importante predicar, hablar la palabra. Que nosotros podamos ejercer esa autoridad hablando lo que ya hemos aprendido, lo que hemos entendido de las Escrituras, esas Escrituras que están allí para que nosotros las hagamos conocer. Y lo más importante que cierra, no es por ser lo último de cómo ejerzo mi autoridad, no es que sea menos importante, es la adoración y la alabanza. El hecho de todo el tiempo ejercemos nuestra autoridad cuando nosotros estamos alabando a Dios. Estamos declarando con nuestras palabras todo aquello que Él ya hizo, todo aquello que Él nos prometió, todo aquello que ya hemos experimentado, que lo adoremos a Él. De hecho, recuerden que Satanás era como ese director de alabanza y a él no le gusta mucho que adoremos a Dios. Pero cuando adoramos hay poder, hay autoridad. Entonces nosotros, cuando vemos acerca de esto, hay pues muchas cosas que podemos hablar acerca de la autoridad. De hecho, hay dos tipos de autoridad. Cuando hablamos acerca de esto, hay una autoridad que es una autoridad natural. Esa autoridad natural pues es la que nosotros conocemos acá, autoridades que han sido establecidas por Dios y que respetamos, las autoridades que conocemos, pero también hay una autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual, la palabra nos muestra que son nuestros pastores, nuestros líderes que nos guían, porque la palabra dice que ellos cuidan de nosotros como quien ha de dar cuentas, no colocándose por encima de las ovejas, dice, no como ejerciendo una autoridad de fuerza, sino por el contrario, como quienes darán cuentas de ellos. Y nosotros entendemos que tenemos autoridades en este mundo, autoridades naturales, pero también autoridades espirituales, que esas autoridades no solamente las respetamos porque entendemos que ellos son personas que Dios ha puesto sobre nosotros, sino que sabemos que a través de ellos Dios nos bendice, Dios nos habla. ¿Qué hacer si yo estoy siendo influenciado? Solo para terminar, si estoy pensando en que cuántos pensamientos vienen a mi mente, perdón la redundancia, cuántas ideas vienen a mis pensamientos, pues la palabra nos dice que tenemos autoridad, lo vimos en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, porque hablamos la palabra de fe, porque oramos con autoridad, porque caminamos en una actitud de perdón, porque predicamos la palabra, porque adoramos y alabamos. Y cuando hacemos esto, simplemente toma la autoridad, reprende eso en el nombre de Jesús. No aceptes más esos pensamientos. Tienes autoridad. La palabra dice en mi nombre. Los que creen, dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Dice la palabra que echarán fuera demonios, ¿cierto? Y dice, y nada les dañará. Tú y yo tenemos esa autoridad. Entonces, reprende en el nombre de Jesús, cierra esas puertas que fueron abiertas, ¿cierto? Si habían cosas que hacías que sabes que abrían la puerta, tienes que cerrar esas puertas. Renueva tu mente con la palabra y una vez libre, debes estar firme en contra del diablo. Una vez libre, lo que tienes que hacer es no abrir más esas puertas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a terminar allí. Sé que es mucha información, espero que a través de cada una de las diapositivas puedan tomar el tiempo para que puedan estudiar un poco más y vamos a terminar simplemente con una oración tomando la autoridad que tenemos. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, reprendemos, Señor, toda influencia de las tinieblas que quiera seguir operando en contra de nosotros, de nuestras familias, en contra, Señor, de nuestro propósito en ti y declaramos, Señor, que estamos en Cristo y que tenemos la autoridad en ti. Gracias, Señor, por tu amor, por lo que nos enseñas y por correr los velos de nuestra mente y ayudarnos a entender que somos más que vencedores en ti y que el diablo está vencido y nosotros ahora somos quienes tenemos la autoridad. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos en 8 días.